Del país, hoy la ciudad cumple 239 años. Vamos a hablar con Marcos Enchoz, historiador de nuestra ciudad. ¿Qué haces, Marcos? Sebastián Carbonet te saluda, ¿cómo andás? Hola Sebastián, buenos días a la mesa y a la audiencia. Bueno, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza con los 239 años de la ciudad? Bueno, primero hacer una aclaración que acostumbro a hacerla, Sí, que una cosa es la fundación en términos de la legalidad de la época, de lo que significaba el proceso de conquista y de colonización de los españoles y los criollos, y otra cosa es hablar de la población de Gualeguaychú. sí, Son dos cosas diferentes de mi punto de vista. La población de Gualeguaychú tiene 2.500 años, mientras que la fundación, dentro de la legalidad de la época en cuanto a la ocupación y colonización, cumple 239, que es el acto formal que realiza Tomás de Rocamora, el tercero que realizó ese año, 1783, luego de haber realizado el mismo acto fundacional en marzo para San Antonio de Gualeguay, en junio para Inmaculada Concepción del Uruguay, sí. y bueno, y en octubre finaliza esa campaña que en principio tenía la orden de fundar 5 villas, como se le denominaba en la época. Sí. No se le denominaba ni ciudad ni pueblo, sino por la palabra villa. Concepto que hoy tiene totalmente otra connotación, por supuesto. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver con esa época el estilo de las tres ciudades? Porque tienen sus similitudes las ciudades que mencionás, Sí, Gualeguay, claro, Gualeguaychú. porque la legislación de Indias, que es el marco legal con la cual, digamos, toda la América, que ellos denominaban Indias al principio y después América, tienen un mismo régimen jurídico, de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste. Por lo tanto, todas las villas fundadas durante los periodos coloniales de cada una de las regiones, porque cuando nosotros hablamos del periodo colonial en lo que actualmente llamamos Argentina, en nuestra historia local, lo cerramos el 25 de mayo de 1810, pero no todas las regiones americanas tuvieron la misma fecha. Muchas fueron posteriores, la última fue Cuba en 1898. Entonces, esa legislación de Indias era la normativa jurídica imperante en cada uno de esos territorios. Para el caso de la fundación de villas, también había un encuadre jurídico y arquitectónico, por lo tanto todas son iguales. Uh-huh. Desde, por decirte, ¿no? Ciudad de México, Lima, Guayaquil, Santiago de Chile, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, Gualeguaychú o Gualeguay es exactamente lo mismo. Se manejaban con un sistema arquitectónico llamado dámero, o damero, como Sí. quieras, que es una plaza central llamada para todo el mundo por igual Plaza Mayor. Todas se llamaron igual porque era un acto fundacional jurídico. Después, con el correr de la historia de cada uno de los pueblos, le fueron cambiando de nombre. En el caso de la ciudad de Gualeguaychú fue Plaza Mayor, luego Plaza Independencia, luego Plaza San Martín hasta el día de hoy. Uh-huh. Entonces, una plaza central, 4 manzanas, y alrededor de la plaza, 4 instituciones básicas que marcaba aquel sistema jurídico. Un espacio para la iglesia, que eso conllevaba un cementerio, un espacio para la comandancia, también lo que significaba el cabildo. La comandancia sería el servicio de milicias, una suerte de policía urbana y rural. El cabildo y un espacio para educación. En el caso nuestro sería comandancia, cabildo, edificios que no alcanzaron a desarrollarse en forma importante, fueron ranchos, pero al menos el espacio de la jefatura actual se pudo recuperar. El de la iglesia sigue siendo el mismo, el cementerio lógicamente no, que ocupaba lo que hoy sería la casa parroquial de la parroquia San José, y el viejo cine Palma, el espacio que está hoy en la esquina. Ese sería el primer
cementerio desde el momento de la fundación de la villa. Pero el primer cementerio localizado en nuestra región es el que está en hoy la plazoleta de los antepasados, al lado de la iglesia de los antepasados. Mirá vos, mirá vos. Y el espacio de educación siempre estuvo vinculado a donde después se va a formar la escuela Ramso. Pero fue un espacio totalmente abandonado durante 60 años que existió la primera escuelita rancho ahí, ¿no es cierto? Y luego sí se repartían los terrenos, un cuarto de manzana, así como vos lo ves hoy a las manzanas, un cuarto de manzana para cada vecino, de acuerdo a la importancia social, política, a la representación política que hubiese tenido cada vecino, iba a estar más cerca o más lejos de la plaza. Sí. Bueno, mirá vos, una barbaridad, ¿no? Cuarta manzana, quien pudiera. Bueno, pero cuarta manzana en la época es nada, era nada. Estamos hablando que es una economía extensiva de cría de ganado vacuno, en donde el negocio es vender el cuero. O sea que imagínate que un cuarto manzana es nada. Vos sabés que hay un par de actas de la villa del Cabildo Gualeguaychú. El Cabildo Gualeguaychú funcionó hasta 1814 y hay muchas actas sobre cómo se tomaron las decisiones con respecto a qué temas. Y hay 2 o 3 que específicamente hablan de la cuestión arquitectónica. Y los cabildantes le piden a los vecinos que por favor habiten sus espacios, sus solares, que lo marquen con palos a pique. Claro, no hay tejido, no hay alambre en la época, así que poner un palo al lado del otro y atarlo, que no deje el animal suelto, que hay vecinos que están viviendo y tienen huerta, tienen quinta, entonces las vacas se atravesaban y generaban problemas. Claro, con digamos, las normas para vivir en comunidad. Exacto, son las normas de convivencia que lógicamente a un pueblo que se estaba desarrollando, mucha gente ni siquiera lo ocupó ni alcanzó a construir un rancho. El caso más notable, que está muy bien documentado, es lo que nosotros llamamos hoy la Casa Museo Aedo, que originalmente perteneció a De León. De León no lo habitó nunca. Una de las hijas de León se casa con Borrajo, y Borrajo sí la va a ocupar a ese predio. Se asocia con Doello, construyen la casa, instalan negocios allí, luego se separa esa sociedad y Borrajo sigue viviendo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Borrajo, una de las hijas Borrajo se casa con un Aedo, que es el que en definitiva terminó viviendo casi 2 siglos en esa casa, hasta 1985, en que el Estado municipal la compra, una casa que bueno ya tenía problemas jurídicos de sucesión, etcétera, etcétera, y el Estado municipal la compra justamente para convertirla en museo. Y la conocemos como Casa de Aedo, pero Aedo no fue, ni siquiera era un habitante de la época. Entre los pobladores locales, digamos, cuando Rocamora hace el reparto de los solares. Es alguien que vino mucho tiempo después de Buenos Aires, que como derecho de español que tenía habilitado la posibilidad de comerciar. Ahora, lo que hoy sería una suerte de despachante de aduana. Marcos, te traigo mucho más acá en el tiempo. Yo me siento de Gualeguaychú, soy de Gualeguay y viví en Concepción. Es decir, que conozco las 3 ciudades. A Concepción un poco menos. Te lo digo como alguien que no nació acá. Gualeguaychú tiene algo distinto al resto. Es una ciudad como más pujante, progresista, si querés. Ha crecido más que estas 2 ciudades. De hecho, Concepción históricamente fue más grande y Gualeguaychú en los últimos años la ha superado. Es una ciudad mucho más importante que las otras 2 en el plano político y económico. ¿Te preguntás por qué o cuándo pasó esto? Digamos, ¿cuándo Gualeguaychú si querés, da ese zarpazo y logra diferenciarse de las otras 2? Sí, muchas veces nos preguntamos los que hacemos algo de historia local con respecto a esas diferencias, ¿no? Quizás más marcadas con Gualeguay, y pareciera ser que tiene que ver con principios del siglo XX, porque hasta el XIX, mientras existió la preponderancia de Urquiza, lógicamente el fuerte del centro político económico estaba en el departamento Uruguay con entra de
en la ciudad de Concepción. Yo creo que el 19 marca la diferencia por la presencia de Urquiza y lo que fue Dolores Costa, la viuda de Urquiza, organizando las colonias, todo que nosotros conocemos hoy como 1 de Mayo, pronunciamiento, caseros, etcétera. Ahora, cerrado ese ciclo de presencia política económica, ahí entiendo que a partir del 20 es donde Gualeguaychú toma un poco la posta y se empieza a notar algunas diferencias en ambos casos, ¿no? Desde el punto de vista económico, creo que la organización agrícola ganadera toma mayor relevancia en esta zona. Por lo tanto, generó que haya familias con mayor presencia en términos económicos y políticos. A mí me parece que ahí marcó una diferencia, ¿viste? Y cuando vos ves, inclusive en el escenario después, a mitad de los años 50, nuevamente ves a hombres de Gualeguaychú en la escena nacional, a ver, desde jugando fuerte de un sector político o del otro, ¿no? Pero yo no te diría algo en especial. Creo que hay una idiosincrasia. A veces se dice que Gualeguaychú se hizo a machetazo por el tema de los montes, pero en realidad es una característica común en muchísimos pueblos. Creo que tiene que ver más con los grupos de familia que se instalaron acá, por ahí más visionarias, sí. Más de gestionar, encontrar, por ejemplo, en la década del 30, un personaje como Juan Francisco Morro Berna, que mientras fue legislador nacional gestionó muchísimas obras para Gualeguaychú, como la Costanera. Eso te iba a decir, vos ese crecimiento o esa diferenciación de Gualeguaychú con otras ciudades, vos la encontrás más a partir de su clase política, a partir de su clase empresaria, comerciante. ¿A dónde está la gran diferencia? Porque, insisto, vos ves las otras ciudades con características similares. De hecho, cuando yo era chico y venía con mi viejo al diario, te estoy hablando de hace 30 años atrás, la diferencia entre Gualeguay y Gualeguaychú no era tan ancha como lo es hoy. No eran dos ciudades tan distintas como sí lo son hoy. Vos vas hoy a Gualeguay y hay muchísimo menos movimiento que acá, mucho menos negocios, muchísimas menos empresas. Encontrás en la historia cercana, te hablo 20, 30 años hacia atrás, ese punto de quiebre o ese lugar, como te decía recién, a dónde encontrar la explicación en una clase política tal vez un poco más racional que la que han tenido otros pueblos, una clase empresaria más vanguardista. Mirá, yo marco como algunos hitos, ¿viste? Como el que te decía recién, que marca una diferencia. En la década del 60 creo que hay también un hito importante que nos vamos a encontrar con intendentes de lo que antes se llamaba el Partido Intransigente, que le dieron un volumen diferente a la ciudad, a la organización, a la contención social, creando los primeros barrios de viviendas sociales, de autoconstrucción, por ejemplo, y un sector empresarial que organiza lo que hoy llamamos la Corporación del Desarrollo, que se formaliza a principios de los 70. Eso sin duda son hitos que a la ciudad, como decimos vulgarmente, ¿no?, le pegó un manijazo hacia adelante. Y luego yo lo que entiendo que en los 90 nuevamente aparece un grupo político que mira a la ciudad de otra manera, que intenta renovarla desde lo que fue el Parque Unzué, que antes era un simple lugar, a convertirlo en la belleza que es hoy, por ejemplo. ¿Me explico? Sí. Yo creo que sí, que hay como hitos de grupos que tienen sectores de poder económico, político, que periódicamente le dan un golpe hacia adelante. Y eso ha marcado la diferencia. Que, ojo, Concepción del Uruguay lo ha tenido desde el punto de vista educativo. Y uno podría referenciar a algunos intendentes que también han marcado como algunos hitos. Pero entiendo que pasa por ahí. No observo que haya beneficios extra ni nada, sino que la capacidad de diálogo, la búsqueda de consenso de los sectores, hace que se pueda transitar en la ciudad de una manera diferente.
Marcos, buen día. Mónica Farabelo te saluda. ¿Cómo andás? Mónica, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Pero muy bien. Te escuchaba relatar un poco lo que es la sociedad civil, lo que es la sociedad política. ¿En qué momento empiezan a surgir los medios de comunicación, los primeros periodistas, las primeras radios o los primeros medios gráficos? Mirá, Gualeguaychú tiene una larga tradición en medios gráficos, larguísima. Hacia 1850, las primeras imprentas con periódicos que son durante varias décadas más de definiciones políticas, defendiendo diferentes ideales o caudillos, por decirte de alguna manera. Inclusive los grupos inmigratorios, cuando se suman, por ejemplo, los franceses editaban periódicos en francés, se editaba también en italiano, a doble columna, castellano y castellano italiano, castellano francés. O sea, imagínate que para imprimir, quiere decir que había un buen sector de consumo, digamos, del papel diario, periódicos en algunos casos. Y eso continuó. Ya en principio del siglo XX vamos a encontrar dos grandes gráficas, como fue el Censor, que representaba más los intereses de lo que hoy llamamos la derecha, los partidos conservadores, que si vos los lees no te enterás de un montón de cosas de la historia de Gualeguaychú. Y enfrente estaba Diario El Argentino, desde 1911, donde en aquel momento representaba más los sectores populares. Eso se va modificando, pero durante décadas son los mismos actores en la parte gráfica. Después la radio aparece ya a principios de los 70, que es el ET41. No escapa, digamos, a la lógica de lo que han sido los medios de comunicación en el interior, digamos, ¿no? Claro, lo más tradicional. Claro que la radio en Buenos Aires empezaron antes. Claro. ¿Y qué otros divertimentos tenía la gente? Digo, me imagino, bueno, la fundación del teatro muchos años después, pero también, ¿qué es lo que se hacía? ¿En qué ocupaban su tiempo? Los divertimentos, a ver, tenemos que pensarlos como sectores sociales, porque, a ver, hoy podemos decir que personas, familias de diferentes sectores sociales pueden compartir un evento sin inconvenientes. Pero esto no ocurría siglo XIX y hasta los años 70. Mirá, del siglo XX digo, ¿no? Teatro Primero de Mayo, donde hoy es San Lucas, por calle Urquiza, en aquella época llamada Calle Real, era el lugar de concentración de la familia, de la aristocracia. En el mientras tanto, en los barrios populares estaban los famosos corsos, los corsos matecitos que llamamos hoy los corsos populares, muchas veces prohibidos durante años, sobre todo la iglesia trataba de prohibirlos porque la invocación de los tambores y los cantos a veces en lenguas con matices afro, entendía la Iglesia Católica que se invocaba a personajes diabólicos, etcétera, entonces se prohibía. Pero existía el carnaval, y el carnaval de agua, el que se festejaba en la calle. Por ejemplo, ya más, por ejemplo, principios del siglo XX, había bailes como los entendemos hoy, pero no había boliches bailables. Lo que había eran los clubes sociales, que había muchísimos, sobre todo organizados por grupos inmigratorios. Entonces, por ejemplo, los inmigrantes franceses tenían su propio club social, lo mismo los ingleses y los italianos. Los italianos tenían dos, la Operaria Italiana, o también llamada Operaria Italiani, Montevideo 132, donde es la Casa Mortuoria. Y ahí se hacían los bailes. ¿Se ubican? Ahí estaban concentrados los italianos obreros, los peones, las mujeres que trabajaban en servicio doméstico, es decir, muy representados por una cuestión social. Y ellos tenían un tipo de baile para esa gente, mientras que la aristocracia de las familias italianas, comerciantes, empresarios, profesionales, se reunían en la Unión Benefresa, que es lo que hoy es el Círculo Italiano. Mirá vos. Y mientras otros sectores populares, por ejemplo, toda la paisanada que venía a hacer el servicio militar, que en esa época estaba en el viejo edificio de la Cotagú,
así en calle de Zamora, por eso digo Expotagú, que estaba ahí el regimiento. Esa gente se pasaba la isla, se pasaba el río Gualeguaychú, a veces se cruzaba por la isla, a lo que hoy es el Parque Chico. Y ahí existía, por ejemplo, se organizaba a través de un bar que se llamaba El Tala, y bueno, toda la paisanada a bailar el chamamé, digamos, la música típica. Entonces vos fijate que... Se cortó. A ver si nos escuchás. Lo perdimos, ¿no? ¿A Marcos? Bueno, ya estábamos terminando, a ver si lo podemos retomar. Mariana le quería hacer una pregunta. No, justo tenía que ver con eso, con qué música se escuchaba, y ahí estaba mencionando el chamamé, pero no sé si era el chamamé en todas las clases sociales o era particularmente en más los criollos y todo esto que hablaba de los inmigrantes traían su propia música. A ver si lo podemos recuperar a Marcos, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. Ahí está. Te quería hacer la última pregunta, Mariana. Sí, ¿cuál era la música que predominaba, Marcos? ¿Se escuchaba todo como la música unía a todas estas clases sociales que había y de los distintos países que venían, o cada uno tenía como su música? Sí, cada uno tenía sus identidades, Mariana. Así como yo te comentaba recién que cada colectividad tenía su sede social, lo mismo los criollos, ¿no? Que va a ser el Club Recreo, que está allí en calle 25. Y cada uno trataba de sostener sus costumbres, su música, su fecha festiva, la fiesta de sus patronos, de sus próceres, de sus comidas, de su vestuario. Eso se trató de sostener durante muchas décadas. Ahora, hacia 1940 eso cambia, Mariana, y se va a dar muy clara la división musical para la época. Va a estar las orquestas típicas, que se siguen denominando así, las que hacían el tango, la milonga, los valses, y luego la llamada la característica, así, con esa palabra. Una orquesta que se denominaba característica hacía la música habitualmente proveniente de grupos inmigratorios. Entonces así se podía bailar un josti, una polka, un foxtrot y lógicamente un vals, ¿no? Pero cada orquesta ahí se divide entre como una cultura más popular, como se le llamó, a las características. Entonces los inmigrantes en cada festividad contrataban esa orquesta. Fíjate, Mariano, una cosa, si habrá habido cantidad de orquestas y señores músicos, concertistas la mayoría de ellos, todos músicos de lectura de partitura, violines, saxo, pianos, etcétera, que armaron la asociación musical hacia 1950. Marcos, un abrazo enorme, es interesante escucharte, ya volveremos a charlar. Cómo no, que tengan buenos días. Igualmente, Marcos Senchós, historiador de aquí de la ciudad, hablando sobre los 239 años de una ciudad que lógicamente ha cambiado un montón, pero que creo yo en los últimos tal vez 30 años ha logrado un crecimiento distinto al resto de las ciudades, diría, de la provincia en general. Gualeguaychú es de las ciudades que más ha crecido en cantidad de habitantes en los últimos, por lo menos en el último censo en el que tenemos registro. Este último, vaya uno a saber qué va a pasar, ¿no? Ahí vamos a tener los datos. Si en algún momento sabremos qué pasó, digamos, cuáles son esos datos y en qué lugar está la ciudad, pero que Gualeguaychú ha crecido notablemente en las últimas, por lo menos 2 décadas, y que ha sacado diferencias muy notorias con Gualeguay, que es una ciudad ya hoy muchísimo más chica, y con la propia Concepción del Uruguay, que fue históricamente la tercera ciudad detrás de Paraná y Concordia, y que hoy Gualeguaychú me parece que le ha robado ese lugar. Es una ciudad que ha no solo crecido en cantidad de habitantes, sino que se ha posicionado en el mapa político del país por un montón de circunstancias. Se me viene a la cabeza desde la marcha de los ambientalistas y de toda la comunidad por la instalación de las pasteras, el polo del conflicto agropecuario de 2008, la definición de lo que finalmente iba a ser el espacio que llevó a Mauricio Macri al poder aquí en el teatro con la convención radical. Bueno, seguro que me quedan hechos históricos afuera de eso. Han convertido a Gualeguaychú en un ícono desde lo político de los últimos años.
a nivel país. Y también por sus fiestas populares que le han dado identidad. Por el turismo también, por ¿no? el turismo, general. Lo que es la fiesta del 25 de mayo, lo que son las carrozas estudiantiles que ya cumplen 60 años, el carnaval del país, los cursos populares Matecito, digo, las obras que ha gestionado la política de Gualeguaychú, sumado a las fiestas populares, creo que le dan una identidad diferente a lo que es el resto de Entre Ríos.